la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este mes de agosto vamos a considerar el poder de Dios. Es un mes en que se caracteriza por dos grandes fiestas. Una que marca en buena medida la piedad popular de todo el mes, porque además está justo en el centro, que es la Asunción de Nuestra Señora. Es una fiesta que suele ser acompañada de muchas devociones populares. Y otra, quizás no tan conocida, pero importante, que es la de la transfiguración del Señor, que se da al principio del mes. En esta fiesta celebramos a nuestro Señor, que se transmutó, se transfiguró, se presentó con toda su gloria ante los apóstoles. Estamos en estos días del tiempo ordinario y estas fiestas nos van a ayudar a meditar cuál es el poder de Dios, la manifestación de Dios y su poder. La transfiguración tuvo lugar apenas unos días después, 6 días después, narra el Evangelio de que el Señor les revelara a los apóstoles cuál era su destino. Les dijo: vamos a Jerusalén, allá me detendrán, me juzgarán, me condenarán a muerte y moriré, padeceré la pasión. Y les advirtió: no se preocupen, porque después resucitaré. No obstante, a pesar de esta última advertencia, los apóstoles se quedaron destrozados. Quizás esperaban que el Señor en Jerusalén proclamara el nuevo reino de Israel y lo que les dijo el Señor fue otra cosa totalmente distinta. Me van a golpear, me van a maltratar, voy a padecer una pasión terrible, y eso les debió de dejar destrozados. Les cambiaban todos los planes. Por eso quizás el Señor les advirtió. Un poco nos puede ocurrir lo mismo que a ellos. También nos puede ocurrir que pretendamos poco menos que reinar en la tierra con el Señor. Si somos los siervos de Dios, si queremos luchar por Dios, si nos hemos comprometido o si estamos cumpliendo con los preceptos del Señor, porque el Señor no nos hace instaurar acá el reino de Dios y triunfaremos acá en la tierra. Tenemos una tentación similar a lo de los apóstoles. La respuesta del Señor a los apóstoles nos vale también a nosotros. Y es la transfiguración. Leemos en el Evangelio: 6 días más tarde, después del anuncio que les acabo de decir de que iban a Jerusalén a la pasión, a la muerte y a la resurrección, 6 días más tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente
se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Ese es el episodio de la transfiguración del Señor del que solo fueron testigos estos 3 apóstoles, aquellos que el Señor normalmente apartaba y tenía con ellos algún trato especial, alguna confidencia especial. Otras muchas veces hemos visto que el Señor a estos 3 les dice algo particular. En este caso, les hizo testigos de la transfiguración. La respuesta, te decía, a esa tentación que podemos tener es la misma de la transfiguración, y es ver, anticipar un poco la gloria de Dios. A la vez, ver la exigencia del Señor. En la transfiguración, Dios se manifiesta con toda su gloria y a la vez se manifiesta exigente con nuestra lucha acá en la tierra. Algo así debieron de pensar los apóstoles cuando tuvieron miedo. El Evangelio que he leído usa la palabra espanto, estaban espantados, tuvieron miedo. Miedo de Dios, miedo de la gloria de Dios, miedo de ese anticipo del cielo, miedo de Moisés, de Elías. Me parece que no. Más bien, miedo porque los planes de Dios no son los planes de los hombres. Miedo porque ellos suponían que en Jerusalén iban a reinar y el Señor iba a ser el nuevo rey de Israel y alguno de ellos estaría a la derecha, algún otro a la izquierda y el resto como ministros importantes del nuevo reino de Israel. Y de repente eso se hunde. No son esos los planes de Dios. No era miedo a Dios, no era miedo a la gloria de Dios, no era miedo a Moisés o a Elías, era miedo a la exigencia. Comenta el Papa Francisco: los 3 discípulos estaban asustados mientras una nube los envuelve y desde lo alto resuena, como en el bautismo en el Jordán, la voz del Padre: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Jesús es el Hijo hecho siervo, enviado al mundo para realizar a través de la cruz el proyecto de la salvación para salvarnos a todos nosotros. Su adhesión plena a la voluntad del Padre hace su humanidad transparente a la gloria de Dios, que es el amor. No es miedo a la gloria de Dios, es miedo a esta exigencia de Dios Padre, que escuchemos al Hijo. Esto es, que le obedezcamos, que seamos fieles a los planes de Dios, que seamos fieles a nuestra vocación, que nos comprometamos de verdad. Dice el Papa San Juan Pablo II: escuchadlo. Es una invitación a dejar que la luz de Cristo ilumine nuestra vida y nos comunique la fuerza para anunciar y testimoniar el Evangelio a nuestros hermanos. Como bien sabemos, es
un compromiso que implica a veces muchas dificultades y sufrimientos. Escuchar al Señor es todo un compromiso. Por eso yo te planteo, estás escuchándome ahora mismo, estás hablando con Dios, acá está Jesucristo, en este sagrario, el mismo que los apóstoles vieron transfigurados de gloria. Está Él acá igual que en el monte Tabor. ¿Lo escuchas? Esto es, ¿estás comprometido con tu fe? ¿Estás comprometido con tu vocación? ¿O quizás habías cometido el mismo error de los apóstoles, que pretendías reinar sin siquiera cumplir los planes de Dios? El Señor nos ha prometido el cielo, pero antes nos ha pedido que le escuchemos. Como acabas de escuchar, como acabas de oír al Papa Francisco, es una petición que el Señor nos hace dos veces. Una en el Jordán, cuando el Señor fue bautizado, y la segunda la acabamos de oír ahora en el monte Tabor, en la Transfiguración. El seguimiento de Cristo es todo un compromiso. Y sí, el Señor nos ha prometido el cielo, pero es un cielo que vamos a ganar nosotros con nuestra lucha, con la gracia de Dios. No estás solo, sobre todo, contás con la gracia de Dios. El Señor te exige que te comprometas con Él. Comenta San José María, se lo dice a los que se incorporan al Opus Dei. Muchos de ustedes que me escuchan no son del Opus Dei, pero confío que sepas adaptar esta indicación para todos los cristianos que quieran comprometerse a seguir de cerca al Señor. Dice San José María, a los que se incorporan al Opus Dei es importante decirles también con claridad que al venir a la obra no van al Tabor, van al Calvario, que non es discípulo super magistrum, no es el discípulo más que el maestro, serán objetos de críticas y murmuraciones. Vamos al Tabor, pero el camino para el Tabor tiene una parada que es el Calvario. No es posible llegar al Tabor, no es posible llegar al cielo si no pasamos antes por el Calvario. Hay que llegar al Tabor y para eso está el Calvario en medio y no podemos evitar ese camino. Los hombres muchas veces pretendemos llegar al cielo sin pasar por el Calvario. Acá en la tierra, Cristo nos pide que pasemos por el Calvario, porque como nos acabo de recordar el San José María, no es el discípulo más que el maestro. Precisamente el contemplar la pasión del Señor, el contemplar la cruz, nos ayuda a ver que Él va por delante. No es que Cristo nos esté mandando algo difícil, imposible. No es un tirano que nos impone reglas difíciles. No es como los fariseos a los que él criticaba, que imponen reglas que ellos luego no cumplen. Sino que el Señor primero va al Calvario, padece por nosotros, sufre y después nos exige y nos pide. Y nos dice, hagan lo mismo que yo.
no es que la vida cristiana sea un sufrimiento, sino una entrega. Detrás de esa entrega hemos de saber descubrir la alegría de ser fieles servidores de Dios. Pero no podemos pretender ir al cielo sin pasar por la entrega, sin esa escucha de la voluntad del Señor que el Padre nos pide a través de la transfiguración. Y ahí es donde habremos de encontrar la alegría. También dice San José María, el amor trae consigo la alegría, pero es una alegría que tiene sus raíces en forma de cruz. Mientras estemos en la tierra y no hayamos llegado a la plenitud de la vida futura, no puede haber amor verdadero sin experiencia del sacrificio, del dolor. Un dolor que se paladea, que es amable, que es fuente de íntimo gozo, pero dolor real, porque supone vencer el propio egoísmo y tomar el amor como regla de todas y de cada una de nuestras acciones. Una alegría que es muy similar o semejante, analógica, a la del Señor. El Señor deseaba morir por nosotros. En la cruz el Señor estaba alegre, dolido, angustiado, agonizando, con un dolor físico terrible y con un dolor moral terrible, pero alegre. Yo no me imagino al Señor triste, me lo imagino alegre. Una alegría que se debe de distinguir de la ausencia de dolor, de la ausencia de sacrificio. Esa alegría como ausencia de dolor es superficial. Si querés, con otro ejemplo que te ayudará, porque además seguro que muchas de ustedes lo estarán viviendo ahora mismo. Una madre, un padre que se sacrifica por su hijo pequeño, quizás enfermo, que tiene que levantarse, a lo mejor a horas intempestivas de la noche para aplicar un remedio, una medicina, tiene sueño, le cuesta. No es agradable levantarse a las 3 de la mañana para aplicar un remedio, una medicina. A nadie le gusta eso. Cuesta, pero lo hace con alegría. Está alegre, lo cual no quiere decir que le cueste menos, que sea más amable el sonido del despertador que te llama. El sonido del despertador que le llama a esa madre, a ese padre, es molesto y desagradable, como siempre, como en todos los lugares. Pero esa madre, ese padre, se levantan alegres, aunque molestos por el ruido del despertador. Esa madre, ese padre, ama a su hijo, con locura. Por eso está alegre. Yo te pongo este ejemplo para que te lo plantees delante del Señor. ¿Tu entrega es alegre? ¿O es resignada? La resignación de cumplir la voluntad de Dios. San José María ponía un ejemplo que nos ayuda a distinguir ambos tipos de alegría, la externa, superficial, de la profunda y arraigada en el alma. La alegría que debes tener no es esa que podríamos llamar fisiológica, de animal sano, sino otra sobrenatural que procede de abandonar todo y abandonarte en los brazos amorosos de nuestro Padre Dios. El animal sano
bien comido, bien bebido, descansado, sin preocupaciones, sin problemas. Está alegre, pero es una alegría superficial. Si vos tenés la fortuna de no tener problemas económicos, de comer bien, de no tener problemas de salud, de dormir bien, dale gracias a Dios y busca tu entrega, porque esa es la que te dará la verdadera alegría. En cambio, aquellos de ustedes que me escuchan, que tienen problemas económicos, problemas familiares, de salud propia o de algún familiar o ser querido cercano, a ustedes que pasan por eso, yo les digo, pueden ser alegres. Busca tu alegría en lo más profundo de tu alma, en esa unión con la voluntad de Dios. Mira a Jesucristo, que estaba alegre en medio de la pasión. Mira a tu padre, a tu madre, algunos de ustedes son padres o madres. Mira a tu padre y a tu madre que alegremente se levantaba por las noches para hacerte ese servicio que necesitabas. Mira a los santos, son alegres. Y así verás cómo nuestra verdadera alegría y nuestro verdadero triunfo es por la gracia de Dios. Es Dios que por su gracia nos concede el don del triunfo, que es un triunfo que va por otros caminos distintos de los que nosotros creíamos. Algo similar a lo que le ocurría a los apóstoles, que a través de la transfiguración vieron que lo que el Señor les pedía era distinto. El mérito de los apóstoles es unirse a la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios, no pretender reinar por sus propios medios, no pretender el triunfo distinto del que el Señor quería. Del Papa Francisco, como cristianos tenemos la responsabilidad de ser misioneros del Evangelio. Cuando recibimos una buena noticia o cuando vivimos una hermosa experiencia, es natural que sintamos la exigencia de compartirla también con los demás. Sentimos dentro de nosotros que no podemos contener la alegría que nos ha sido donada. Queremos extenderla. La alegría suscitada es tal que nos lleva a comunicarla. Y debería ser la misma cosa cuando encontramos al Señor. La alegría de ese encuentro, de su misericordia. Comunicar la misericordia de Dios. Es más, el signo concreto de que realmente hemos encontrado a Jesús es la alegría que sentimos al comunicarlo también a los demás. Y esto no es hacer proselitismo, esto es hacer un don. Yo te doy aquello que me da alegría a mí. Los cristianos comunicamos nuestra alegría. Seremos sal, seremos luz. Fecundaremos el mundo. Haremos que el mundo que nos rodea sea más cristiano porque transmitimos nuestra fe por todas partes. Y ese modo de transmitir nuestra fe es, entre otros motivos, por la alegría, por el testimonio, por el ejemplo y de un modo particular por la alegría. La vida cristiana
la hemos de transmitir como algo amable, aceptable, que a tu alrededor la gente diga, yo quiero ser así, yo quiero vivir esa vida. Que a tu alrededor tus amigos, tus compañeros, tus familiares digan, ¿de dónde saca esa fuerza? Que es capaz de estar contento a pesar de determinado problema. ¿Cómo puede ser que vos, no se queje? Te planteo ahora para tu examen esta pregunta concreta. ¿Te quejas? ¿Protestas? ¿Protestas por las cosas que te ocurren y que te suceden? Vaya, una conversación con vos de tus amigos, ya saben que es acudir a un paño de lágrimas, porque todo lo que les contás es triste, es queja, es protesta. Quizás un buen propósito para esta meditación es no quejarte, no protestar de la situación, de cómo están las cosas, de tal enfermedad, de tal problema, del mundo en general o de algo particular tuyo, sino pasar por alto eso, lo cual no significa que nos convirtamos en unos inconscientes y por lo tanto en unos irresponsables, porque no intentamos solucionar los problemas. Los intentarás solucionar, pero puede ser una buena mortificación ahorrarte esa queja. Desahógate, por todos necesitamos desahogarnos, pero tenés los lugares adecuados para tus desahogos, fundamentalmente la dirección espiritual y aquella persona que esté cerca de vos a la que le puedas contar tus cosas. Tu mujer, tu esposo, o aquel amigo con el que verdaderamente puedes desahogarte. Con confianza, pero no te concedas esos simples desahogos que son faltas de mortificación. Eso ayuda a que la vida a tu alrededor sea muy agradable, sea muy amable. Lo harás por amor a Dios, no para que te vean, pero la gente lo observará. Bien, tu vida es la vida de una persona que da gracias a Dios, que da gloria a Dios. ¿Das gracias a Dios por lo que te ha dado? ¿O todavía querés más? ¿Nos contentamos? ¿O todavía le pedís a Dios más y más y más y más? ¿Intentás cumplir la voluntad de Dios, lo que acabamos de decir? ¿Escuchás la voluntad de Dios? ¿O hacéis los oídos sordos a determinadas exigencias del Señor? ¿Cumplís las leyes de Dios? ¿O te buscas la excusa para no cumplir determinadas exigencias? Muchas veces eso supondrá también una mortificación adicional de humildad, porque aceptarás el juicio que otros con autoridad hacen sobre circunstancias tuyas o aquello que más te agrada y te gusta. Es una mortificación de humildad, aceptar la ley de Dios y cumplirla, aceptar la legítima autoridad y cumplirla. Todo eso es una mortificación, pero forma parte de ese querer reinar como Dios quiere y no como querías vos. A la vez, has de tener ese sentido positivo de transformar el mundo, transformar la sociedad. Hemos de aceptar la voluntad de Dios, pero eso no significa que nos convirtamos en personas pasivas ante lo que nos rodea. Hay que hacer que Cristo reine en la sociedad, no podemos ser pasivos.
Hay que pedirle a Dios la gracia de transformar este mundo y hay que poner los medios humanos para ello. Todo eso es compatible. Y en esta meditación, en este retiro, puedes examinarte de si haces compatible todos esos aspectos. Acudimos, por lo tanto, a nuestra Madre Santa María. Como te decía, en el centro del mes está la fiesta de nuestra Madre de la Asunción. Meditamos a la Virgen María que subió al cielo. Ella aceptó los planes de Dios, amó la voluntad de Dios. Por eso nos da ejemplo. Se lo pedimos a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.